Muchas veces digo yo, he caído en la ideología comunista al nacer. Era una cosa vivida cotidianamente. Cada día nos referíamos al mundo, lo que pasaba en el mundo, no solo en España. Además, creciendo, mi madre escogió como compañero, después de un divorcio difícil, a un compañero español viudo que tenía ya un hijo, que era Luis Fernández. Preciso, Luis Fernández Juan. Era su apellido, no era su nombre. Y entonces éramos dos niños del primer, ¿cómo se dice ya?, casamiento de mi madre. Y rápidamente escogimos a Luis Fernández como padre. Y rápidamente entendimos, sin saberlo, pero era como a través de un filtro, que había cosas que decir y cosas que no había que decir. El silencio era parte de nuestra educación. Y era un paradojo muy, muy fuerte, porque teníamos una vida, digamos, normal, un papá, una mamá, amigos, escuela, pero sabíamos que nuestro padre era clandestino. Nadie apoyaba sobre esto, nadie. Pero como todos los niños, sabíamos todos antes casi que nos los digan. Mi madre acojaba a otros compañeros españoles. Entre ellos hubo un vasco del Partido Vasco dentro del PSE, que llamábamos tío. Y la relación era sin ambigüedad con mi madre, pero él era clandestino, su esposa no, aunque militante. Desde el 1950, cuando se echó fuera de Francia a muchos republicanos, o se les trasladó en campos, después de la guerra, en 1950. Y entonces ella vivía casi normalmente, tenía una profesión y educaba a sus dos hijos. Pero claro, venían a ver al papá en nuestra casa. Y uno de ellos había Manuel y Ramón, los dos hijos. Ramón se volvió como el hermano mayor de mi hermano mayor. Entonces era una cosa increíble de vivir cosas totalmente normal. Mi madre los recogía, íbamos de vacaciones con ellos. Y por otra parte sabíamos que Cristóbal Errandonea, el papá, estaba en situación difícil. Entonces yo no puedo decir que fue un trauma. Y creo que ahí está la ciencia de la clandestinidad. No es una película, ya que somos cineastas, no hay que dramatizar.
es una cosa lo que entiendo por Luis Fernández, técnica. Hay técnicas, hay cierta disciplina, pero dentro de un orden casi militar, pues se vive. Se ama, se vive, se divorcia, la pasión humana se desarrolla y desarrolla lo suyo. Entonces yo fui realmente politizada el día en que la guerra de Vietnam entró en nuestra casa. Así que no es solamente por España, Franco, el franquismo. Además hay que recordarse, esto es un trabajo muy serio, que Francia tenía intereses económicos en el franquismo y que muchas empresas francesas iban a construir, ya que el franquismo desarrollaba una política de modernidad para justificar su integración en Europa y en el OTAN, y etcétera, etcétera. Y entonces ahí viví otra situación muy paradójica. Es que mi madre, pensando en su compañero y en nosotros, hay que saber que mi madre francesa hablaba el español. Pienso que es un momento muy fuerte entre ellos y para mí y para nosotros. En mi casa se hablaba español. Es decir, que yo acogí un estatuto de emigrada. En casa hablábamos español, fuera hablábamos francés. Y yo que soy francesa, de padre francés, pues el internacionalismo, yo diría más bien el universalismo, me pegó de entrada por saber lo que era navegar entre culturas. Y que en el fondo éramos todos los mismos, carne, sangre, miedos. Y mi madre ganaba bien su vida de dentista con los ferrocarriles franceses, es decir, que no trabajaba con la alta burguesía, era muy coherente. Entró en el Partido Comunista Francés en el 49, algo 47, 47, 49. Y llegó al Partido Comunista Francés, lo digo porque es siempre interesante, porque encontró comunistas egipcianos que se consideraban judíos y como egipcio ya el 48 Israel había nacido, el gobierno egipciano no se fiaba de estos judíos. Entonces salieron de Egipcio y se instalaron estos en Francia. Y conociéndolos, mi madre llegó a considerar que el Partido Comunista Francés tenía un programa muy interesante. Y mi madre entonces se dijo, voy a comprar un pequeño piso en Laredo, País Vasco, y veremos, pero que haya, si de repente volvemos a España el año próximo, que era cada año las palabras sagradas, las palabras mágicas, ¿no? Y resultó que papá quedaba, Luis Fernández, en Francia, clandestino,
Y nosotros nos íbamos con mi madre a España y a ver el abuelo, la abuela, bla, 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 en Bilbao y a visitar. Y esto también era una cosa para mi niña, a la vez normal, ya que mis padres lo hacían, y muy extraño, porque de cierta manera era dar dinero al franquismo, era una traición. Para mí era una cosa muy, muy, muy extraña. Sí, pero esto nos aleja de Luis Fernández. Mi madre entró en el Partido Comunista Francés porque mi abuela, su madre y una de sus hermanas y otros miembros de la familia grande los detuvieron en el 1942 en Francia ocupada, sabiendo que 42 es el año en que son los extranjeros judíos que son los primeros detenidos. Ahora, quiero que no se olviden que había los ciganos, que hubo afroamericanos en los campos de concentración, que hubo los enfermos mentales. Entonces, quiero decir que el hecho de considerarse de confesión judía por herencia de la familia, hablo ideológicamente, no la encerró en una mentalidad muy estrecha de víctima, pero no tuvo la idea por su educación, que era griega, oriental, del antiguo Imperio Otomano, y cuando los nacionalistas griegos se liberaron pues el antisemitismo local se volvió muy fuerte porque se consideraba que la minoría, entre comillas, judía había colaborado con los otomanos. Era todo un lío. Siempre, cualquier minoría se vuelve la víctima de un compromiso para los otros. Sí, pero no tuvo la idea de entrar en resistencia. La única resistencia, que ya es mucha cosa en aquel entonces, se negó a llevar la estrella porque no se consideraba como un ser aparte, ni más elevado, ni menos, ni escogido por un dios, ni... Entonces se negó, dijo, y pasó la frontera interna. La ocupación al principio era en el norte de Francia y pasó en la parte del gobierno de Vichy, de Pétain. Y ahí supo mantenerse, lo que era muy difícil. Y llevó a su hermanita. Por eso salvó de cierta manera a su hermanita. Y su padre, mi abuelo, se quedó escondido. Toda la guerra escondido. Es decir, que en la familia la clandestinidad existía ya antes de que ella se puso en una acción solidaria con los españoles clandestinos. Tenía ella ya una experiencia que no formulaba, pero ahí está. El español, la clandestinidad, todo esto ¿cómo yo diría? Era muy romántica mi madre. Era una revolucionaria poética. Entonces, sí, era bastante extraordinaria en esto. Los paradojos no les...
comprar en España, ir, ver, todo esto le iba bien, ¿no? Le iba bien. Humanismo en el sentido real de la palabra, no el que nos venden ahora. El humanismo en el sentido verdad es que ellos eran seres humanos, con todas las contradicciones educacional, representación del mundo, religión. Mi padre, Luis Fernández, mi padre francés también, fueron educados como católicos, ¿eh? Pero, es decir, que tenían reflejos, momentos, se veía que, por ejemplo, hacia el racismo no existía. Pero yo, me comprometí seriamente con un estudiante de cine de Moscú, sudanés, negro, cuando llegó a Francia para visitarme y decidir dónde íbamos a vivir, un comunista sudanés, mi padre normal. Él miraba al hombre, pero sé que, bueno, tenía que adaptarse un poco porque no lo habían pensado así. Y mi madre de repente, cuando Salah salió al baño, me dijo, pero si lo entiendo bien, mis nietos van a ser... Y no acabó la frase. Y yo diciéndole, pues sí. Y entendí que no había racismo, ninguno, pero no era lo que habían imaginado. Fue una cosa muy bonita que me dio, claro, en el momento no pude reír, pero después sí, cuando lo pensé, en términos no dogmáticos, no, pero de que nos construimos comunistas, no es una cosa dada. Lo mismo que Simone de Beauvoir podía decir de que yo tengo que construirme como mujer, porque nacida mujer no es una evidencia, comunista, porque aunque no tome ninguna tarjeta por muchas razones, trato de practicar mis convicciones y como blanca, porque hemos sido educados dentro de imperios, imperio español, imperio francés, imperio inglés, imperio otomán. Es decir, que hay un momento en que tenemos que deshacernos de la conquista, de todas las conquistas, para llegar a salir del racismo. El racismo permite simplemente una acción política que para mí es un absurdo total, que se llama la guerra, porque todos sabemos que detrás de la guerra hay que firmar la paz. ¿En qué términos la firmamos? Y hoy en día, lo que me enseñaron mis padres se está verificando. Yo no puedo decir, y no he sido una izquierdista en contra de mis padres en el 68. No podía porque estuvieron en cárcel en Francia, esto es otro episodio, y porque yo los veía en su ejercicio de vida, de dentista, es decir, medical. Él, Luis Fernández, yo lo veía en su capacidad de no consumir, de trabajar en casa, escribir artículos para Mundo Obrero.
y seguramente otros. Él creó una revista que se llamaba Juventud, y en Francia en el 46 o 7, no, en el 48. Tengo papeles de la prefectura, de la policía, diciendo que se les puede autorizar, él y Rodríguez, como crear esta, porque había que regular, esto era legal. Es otro momento tremendo de la política y de la guerra, que esta gente en el 46 les dieron, De Gaulle y la comunidad interna les dieron medallas, como las que tenía Brezhnev. Mi padre siempre se reía de Brezhnev, que salía con todas esas manos. Entonces, uno les dan cargos, les dan muchas cosas, y de repente descabezan todas las familias en el 48 y en el 50. Dejan esta gente que ya se integraba, claro, militantes republicanos, no solo comunistas, era la UNE, era un trabajo tremendo de recrear la mentalidad y una ideología posible para todos dentro de una república ya fictiva, pero bueno. Y hay, para agradecer a Franco de no sé qué, en fin, sabemos muy bien de qué, pero se para la guerra contra el fascismo y se dibuja una nueva Europa con bases americanas, norteamericanas, en España. Y esto quiere decir que mujeres con o sin trabajo, hablando o no hablando el francés, con hijos, se instalan con sus maridos, se enamoran, puede ser en Francia y no casadas desde España. Es que se derrumba la integración y la es un choque que uno no puede integrar si no lo vive de dentro. La primera esposa de Luis Fernández cae enferma, se muere, el hijo está solo, mi padre, nuestro padre, a eso no contestó muy claramente, escoge la lucha, no lo abandona, pero escoge la lucha, es decir, que hizo falta a su primer hijo mucho. Nosotros era diferente, estaba en casa, en la base territorial que él necesitaba para continuar la lucha, pero para garantizar una seguridad a su hijo lo deja en Polonia. Son familias enteras que fueron así destruidas, castigadas. El recorrido es clásico, yo diría, es decir, nada extraordinario. Y lo que entiendo es que Luis Fernández, el general Luis, no se consideraba como una personalidad. Entonces se encuentra en la muchedumbre pasando la frontera andando. Lo que siempre me dijo, lo salvó el hecho de ser un grupo. Es decir, que no había dejado sus compañeros de la guerra. Eran 5 o 6 juntos. Pase lo que pase, habían pasado la guerra, los bombardeos, quedaban juntos. Esto para él era
digamos, una ley que nos permite reflexionar sobre el colectivo. Y pasó la frontera así. El choque que tuvo es que él había escondido armas y tuvieron que entregar a la policía francesa de las aduanas. Tenían que entregar las armas. Y había escondido, lo dice en la película que he hecho sobre el campo de Gurs, había escondido un revólver, una cosa pequeña. Y había deshecho las partes, pero le encontraron el revólver, se quedó con la parte para cargar y todo. Y yo entendí que eso de entregar las armas fue un gesto para ellos tremendo, tremendo. Entonces después llegaron todos a Argelès. Ahora ya se conoce estas páginas y se habla de ellas. Yo cuando hice mi película, la gente no conocía el tema. No. Me llamaban productores y gente porque no sabían. Entonces en Argelès sobrevivo con sus compañeros de arma y me explicaba que son cosas que cada testigo dice. Se dormían pegaditos. Y para tener calor. Y cuando uno quería darse la vuelta, si lo baja, para que todo el mundo en un movimiento se dé la vuelta y guarden el calor. Esto a mí también me hizo reír, me imaginaba un dibujo animado, ¿no? de estos hombres. Y bueno, no hablemos de la situación material y de cosas que no hablan, pero el pipí, el caca, las enfermedades, las pieles heridas, los inválidos, en fin. Fue un ejercicio higiénico muy complicado. Eran guardados por los senegaleses, no hay que olvidar que Francia todavía es un imperio, tiene colonias y que los senegaleses no son senegaleses, son de varios países africanos afrancesados y participaron a la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y entre esto sirven de guardias para los exilados. No son ni buenos ni malos, son lo que son con la tarea que tienen, ¿no? Después por lo entendido, hay una discusión, digamos, política entre las autoridades francesas y autoridades vascas, y se crea el campo de Gurs, cerca de Oloron, en el sur de Francia, que primero da trabajo a franceses, porque ya estamos 39-40 en una situación de preguerra, aunque el gobierno francés trata de conversar con Hitler, y no olvidarse que Hitler está en el poder desde el 33 y que es un poder legal de una democracia burguesa que la gente eligió, lo que plantea para mí
muchas cuestiones sobre lo que significa votar en nuestra situación y durante toda mi vida. De hecho, estamos en lo que se llama en francés la drôle de guerre. Llegamos a esta parte, ¿no? Y hay un momento así en que los hombres están todavía disponibles, franceses, y se construye barracas de madera que no tienen, claro, sino camas muy elementales, y donde viven unos 70 hombres. Tienen que salir, claro, para la higiene. El agua también, todo lo que está fuera de la barraca. La barraca hace frío, hace calor. Y ahí también pasa una cosa, una experiencia colectiva, muy importante. Aunque las barracas vascas, ya que, como dije, se construye, hay una prioridad. Si eres vasco registrado como tal, claro, siempre hay gente que... Pero bueno. Y están organizados, digamos, mejor, un poco mejor que la gente, la otra gente. Los que están muy organizados, tremendamente organizados, son las brigadas internacionales. Toda esta gente, no hay mujeres, no hay niños en el campo, hay que precisarlo. Las brigadas están formadas de hombres, hay mujeres también, pero no están en el campo, que no pueden volver en los países de donde vienen, porque el fascismo ya hizo su obra. Y que haber luchado para la República Española es haber luchado para la revolución. El miedo de los burgueses hacia los rojos se desplía, es enorme. Lo del bolchevique con la navaja entre los dientes, que data de los años 17 con Rusia, está ahí. Entonces, estos hombres están exilados a vida, como los españoles. Mientras el fascismo esté ahí, para ellos no hay lugar sobre el planeta. Y ellos, primeros, muchos son intelectuales o gente, artesanos de alta calidad, de todo tipo de nacionalidades. Y ahí pienso que hay una experiencia internacionalista que se perpetúa con el ejemplo de esta gente, que organizan en el campo clases, escuela, trabajo artesanal, divertimientos interesantes, y que van hacia los españoles para crear estas escuelas. Y yo sé que mi padre, entre todos, mi padre no tenía un nivel de instrucción grande. Había empezado a los 11 años en los ferrocarriles, había seguido su padre, bueno. Lo que pasa es que era un niño, como no lo dije antes, muy curioso, y se paseaba
entre los vecinos. Y hubo una vecina, una burguesa, aunque vivieron en barrios populares, como dicen ahora, eh, obreros, digamos. Y ella lo acogía para estudiar piano. Tenía así cosas que sus hermanos eran 5, no hacían. Y en lo político hizo lo mismo cuando ya tenía unos 20 años y que la república está y que la guerra ya... Se paseaba de un grupo a otro y entraba en las casas sindicales y escuchaba mucho, mucho y recogía. Tuvo muchas experiencias, pienso, de las cuales finalmente hizo una cosa propia, personal, donde el dogma, y pienso que la disciplina la tuvo por la guerra, si no hubiera navegado de otra manera, como joven, digo. Y entonces, viendo los brigadistas, visitando las clases que se organizó y organizó a su grupo, o se dejaron organizar por él, porque no hay culto de la personalidad, hay qué haces, cómo te mueves. Y me contó que, como no hablaba francés, por supuesto, recuperaba periódicos franceses. Se sentaba en el medio de sus compañeros y después de haber leído solo los artículos, leí en alto, les traducía lo que podía. Pero así les daba noticias del mundo, lo que pasaba, la guerra, esto, aquello. Y eso, con el contacto que tuvo con ciertos comunistas dentro del campo, hay un momento en que se dijo, bueno, hay que ser organizados, y tomó su tarjeta del Partido Comunista. Y ahí pienso yo que fue un trabajador tremendo, con mucho sentido crítico, pero muy disciplinado también. Es decir, hay también, es un periodo donde la lógica, la coherencia, se enfrenta con un caos mundial, en que es muy difícil individualmente saber si lo que haces tiene exactamente la repercusión que quieres que tenga en el grupo, en el aparato, el partido, en la guerra. Es muy, muy, muy difícil. Y entonces, no salió del campo. Se organizaron para que el número de gente que salga en equipos, digamos, de trabajo, porque ya los hombres franceses van a la guerra, digamos, se vuelven militares, soldados, y entonces Francia se vacía de sus hombres. Se necesita mano de obra y claro, ahí tenemos casi gratis mano de obra. Entonces se organizan para declarar más, no soy muy buena con la aritmética, más salen, no, menos, eso, menos, salen más y se quedan en la montaña. Y poco a poco los que no vuelven organizan
campos para la vivir, contactos para... Y así se forman las guerrillas españolas. Hablo de la experiencia de Luis Fernández, lo que me contó. Entonces, se organizan, pero hay que entender muy bien. Y eso, Luis Fernández se murió español, vasco, republicano, comunista. Y para él había que derribar a Franco. Había que seguir. Y entonces no hay, para él, ¿cómo decir? No necesita a las fuerzas francesas. Salen de una guerra nacional, la guerra de España, que no vamos a llamar civil. Porque yo en mi familia son 5 y ninguno... Entonces, para ellos siguen lo que hicieron durante 3, 4 años. Es el mismo trabajo. Y están todos mirando hacia España. El proyecto no es quedarse en Francia. Por eso se quedó esta tradición. El año próximo estaremos en España. No es tampoco un dogma, una mística, como ciertos quieren decir. El ritual se fabricó históricamente y es lo que de repente une, como cualquier ritual. Entonces, él luchó mucho para que los franceses, los comunistas, no los integren en la mano de obra de inmigración. La muy importante, muy valorosa, era toda la inmigración económica de cualquier nacionalidad que se encontraba en el territorio en el momento de la guerra, de la ocupación, y que encuadrada por el Partido Comunista Francés se organizaba en redes de resistencia. Él no. Ellos no eran inmigrados, eran exiliados. No había manera. Y no se sometió y no se sometieron a la idea de que podrían entrar en el PCF o ser criados por el PCF. Sus problemas eran diferentes de lo que me hace pensar de que es una pena que no haya la posibilidad de hablar de una manera no nacionalista de los peces. De repente, ¿quién tiene la superioridad o la utilidad? Pero ahí caemos con el ser humano. El ser humano, yo misma, no veo mucho más lejos que mis zapatos donde van. Y es un 38, es muy pequeño. ¿Entiendes? Se necesita mucho trabajo para cambiar el tipo de relación humana que queremos forjar. Vertical, horizontal, qué disciplina se necesita, así, por qué, a dónde vamos. Ahí fue muy claro. Y murió con esto, que no. Bueno. Pero el PCF también sabía con qué jugaba. Porque
a la liberación, el Partido Comunista Francés, y era una verdad, era el partido de los fusilados. Es decir, tener una masa como las elecciones, una masa de soldados, es políticamente imponerse. Ahora, ir luchando contra Franco ya era casi claro en el 45 que muchos partidos comunistas ya quedaban solidarios antifranquistas, pero el juego geopolítico estaba ahí y no iban a contrarlo de una manera especial. Entonces quedaba la solidaridad después, de que hablamos y hablaremos más tarde. Ahora en el campo da la posibilidad, no el campo, ¿se entiende? Se dan la posibilidad organizar guerrillas que claro van a luchar contra el ejército alemán, que no son los fascistas, contra los SS, son fascistas disciplinados, ilegal, es decir, que siendo legal el gobierno de Hitler, el ejército sigue, que es otra pregunta que hay que darse. Y los ejércitos de Hitler, los SS, la Gestapo y toda esta gente que está ocupando, pero también porque piensan luchando contra los fascistas, que van a llevar la resistencia y los aliados hacia España y echar a Franco. Entonces hay un doble momento, pero en que no se pierde de vista nunca a España. Nunca. Y no quiso volverse francés, no ni siquiera para simplificarse la vida administrativa. No. Después, entonces la guerra, de la cual yo no puedo hablar, parece ser que fueron 3 comandantes que realmente están reconocidos como comandantes. Y lo que significan en el 46 las medallas. Sí, bueno, yo tengo mucho cuidado con las leyendas. En lo que dije hay 2 posibles leyendas. Una leyenda que quiere contarnos que toda Francia, toda la población resistía. No. Primero porque hubo gente que eran fascistas o simpatizantes o simplemente, como lo que vemos hoy, quieren orden, porque de repente no entienden a dónde va el mundo y la gente. Entonces de repente somos blancos, negros, bla, bla, bla. De repente, ya. De nuevo jugamos la carta de no ver sino nuestros pies. Segundo, porque era peligroso. No es simple echarse como lo hizo ciertos jóvenes de bajar en el metro y un alemán. Y es peligroso para la población civil, porque para un alemán se fusilaba a 10 franceses.
Entonces, la ocupación es una cosa muy extraña. También los paradojas. Hay una vida normal, entre comillas. Es decir, que pipí, caca, comer, hacer el amor, dar luz. ¿Sí? Todo esto sigue, pero lo mismo bajo Franco. Yo iba a España y decías, pero la gente, ¿qué? ¿Qué? Uno se adapta. Y es esto que espanta. Es que uno se adapta y después uno olvida. Y entonces la experiencia no sirve de nada, porque no se transmite la experiencia. Lo único es filmar para apoyar la transmisión, escribir, pero lo que digo, carne, todo, no te lo puedo pasar, no lo puedo pasar a nuestros amigos que miran. Y mi padre, pienso yo, como toda esta generación realmente que puso su vida en la mesa, su vida mental, intelectual, no simplemente física, pusieron, sabían que testimoniar, bueno, pero dar la experiencia, muy complicado. Y la otra leyenda es que los españoles libraron a Francia. No son los españoles, son los extranjeros, emigrados o exilados que participaron y fue una fuerza importante en la liberación de Francia. Es decir, tomaron su sitio, pero de repente decir que somos. Entonces, yo en esto, como no me gusta ninguna histeria, prefiero calmar el juego. Sí, tuvieron un papel importante, claro. Pero si contamos cuántos había de extranjeros en Francia, no se puede decir que es como el mito de que los extranjeros son miles, los que llegan en barco y todo, nos están comiendo el territorio y todo eso. No, son un pequeño. Entonces, yo tengo mucha prudencia hacia cualquier sentimiento nacional, es decir, que soy una enamorada de España, enamorada del País Vasco, que no conozco bastante, pero bueno, Bilbao, pasé horas con mi abuelo a pasear. Soy, bueno, soy como decir, mi harina, la que hace de mi carneito, mi harina es, claro, Francia y España. Y de repente me encuentro con otras nacionalidades y me digo que también hubiera podido ser sudanesa. Y yo no sé por qué he nacido y por qué he nacido en Francia. Es decir, que nuestro nacimiento es una cosa tan hétera, tan que hay que comprender que amamos a nuestra patria porque la conocemos bastante bien. Pero si llegamos a conocer bien a otro ser y a otro territorio, otro país,
llegaremos a amarlo también. No nos gustaría esto, pero eso sí, pero... Y yo habiendo vivido al extranjero bastante tiempo, hay un momento en que eres parte del cuerpo vivo de la sociedad donde estás. Tengo dos imágenes que me vienen. Para eso me hago la vieja que cuenta cuando quiero hablar de mi padre. Pero dos momentos muy fuertes. He filmado la separación de los países bálticos de la URSS como asistente. Y como asistente eso me permitía ir y ver mientras, lo sabes, con el equipo. Yo iba. Hay un momento en que los soldados, no sé cómo se llama en español, no soy muy... el vocabulario militar me tengo. Los que, como los GI, si quieres. GI soviéticos. Asaltan el telégrafo central. Bueno, veo todo esto, digo al realizador, tenemos que ir a filmar. Ahora yo no quiero la muerte, un incidente con los míos. No jugamos con, no somos soldados. ¿Entiendes? Hay que entender eso en nuestras profesiones. Entonces, organizamos las cosas. Al pasar con un coche neutral a lo largo de las calles para llegar al telégrafo, es decir, no sé, 500 metros, hasta 1 kilómetro, me da igual. Yo veo, estoy aplastada mirando, y veo gente que va a comprar su pan, gente que pasea a su niño, gente. Y llegamos, estaban los GI. Y yo me dije, ahí está la guerra. Si no entiendes que estas situaciones llevan en sí y vida y muerte, no puedes entender las imágenes que los medios te lanzan para emocionarte, trastornarte. Además, no te trastornan para el Líbano, para Siria, no, te trastornan para que no te muevas en tu casa y no eliges cualquiera. Es decir, que hay un momento en la transmisión de experiencia, yo digo, soy pacifista, y lo soy, porque no he visto nunca una guerra permitir una solución humana. Hablamos de humanismo y no hay guerra para hacer la paz, para construir la paz. Hay la paz porque hay un momento muerte. Y fue algo para mí tremendo porque de repente entendí las conversaciones que tuve con mi padre. Entendí que su razonamiento es una generación, compañeros, una generación entera que vivió en la guerra. 36 a la muerte de Franco. Que digan lo que digan, un emigrado de los años 50, que se dice muy bien, Franco moderniza, bla, bla, pone el agua ahí, Andalucía, la carretera, sabe que todo esto se construye, y lo vemos hoy, sobre muertos. Y esta generación
no es trastorno, es decir, que la neurosis que veo en mis compañeros hijos no de General Luis, de Anonymous, de cualquier, es la que ellos construyeron en su cuerpo con el miedo, simplemente, el miedo. Y nunca se habla de miedo, se habla de héroe. No se habla de que se cagaron en sus pantalones muchas veces, pero se mantuvieron. De eso hay que hablar, de que se cagaron y se mantuvieron. Porque si hay afabulación, no hay comprensión de por qué una revolución pasa, por qué puede mantenerse como. Si no se habla de política. Punto. Los papús hablan de política, se reúnen con los ancianos en la selva y deciden de que no está bien, de que eso, y tienen sus rituales, su organización. El comunismo es algo más que simplemente organizar. Y ahí llegamos al problema del bloque socialista. Hay una doble traición. Y mi padre en eso, entiendo, no sé si tenía como Semprún, como otros, la posibilidad de dejar una especie de tremenda fidelidad. Esta palabra la utilizo siempre, porque es tremendo. El hecho de ser fiel como fueron fieles a la URSS y al bloque socialista. Hay de nueve, por lo que entendí, son soldados. Es decir, que uno no puede tratar de stalinista parte de esta generación sin entender que fueron soldados. Y fueron soldados antifascistas. Y entonces, ser fieles, disciplinados dentro de la Guerra Fría, donde hay dos bloques, no hay tres. Hablaron en los años de la tercera vía del norte, de Suecia, de Finlandia, pero finalmente había dos bloques, con riesgos bastante reales. Y habían escogido su campo. Entonces las guerrillas organizadas contra el fascismo llevan a que, queriendo ser independientes, en fin, ¿me entienden? ¿No? De las organizaciones francesas. Claro que en el 46, cuando les dan medallas y papeles, documentos, se pueden instalar en Francia, pueden tener sus partidos, sus grupos, todo. Mi padre hace parte de la gente que dice, hay que seguir. Y claro, en buenos soldados organizados, guerrillos, es decir, que él nunca fue un militar profesional, ponen armas de lado, que no están declaradas, que. Dentro de este proyecto, porque es un proyecto, no es una aventura
mucha gente, muchos españoles. Yo sé que algunos no quieren mucho al general Luis por eso, porque hubo un debate y la conclusión, como no ganaron ninguna posibilidad, la conclusión, claro, fue negativa. Pero dentro de este proyecto necesitaban una base atrás donde se cura los heridos, donde se reanima a la gente, reanimar no en el sentido en el sentido de que descansen, de que y crean, y eso creo que realmente Luis Fernández participó de una manera muy, muy activa en lo que llamaron el Hospital de Varsovia, que es un hospital, es un lugar de la calle Varsovia de Toulouse. Ciertos anticomunistas dirán que los americanos estaban en el financiamiento de esto. Es verdad. Pero porque en aquella época, esto no se sabe tampoco, es un buen tema de película. Los americanos tenían organizaciones caritativas, no sé cómo llamarlas. No me acuerdo de cuál era para el hospital y otras. Y consiguieron un presupuesto para pagar médicos de alto nivel, españoles, la mayoría. En fin, crear una estructura que tenía hasta reputación para la población de Toulouse, de Tolosa. Y ahí, claro, curaban los guerrillos que tenían problemas médicos. Y la población también. Entonces, los debates fueron, por lo que entiendo, muy fuertes. Y mi padre, que por su carrera militar de guerrillero, fue nombrado para organizarlo con otros. Siempre cuando digo Luis Fernández hay que rodearlo de gente conocida, algunas, pero no tengo la memoria muy activa ahí. Y que me perdonen los hijos de aquellos, que me perdonen. Y entonces lo organizaron ¿cómo decir? Un frente pequeño, pero pensando que en el Pirineo, la población del Pirineo español y francés iba a sostenernos, iba a querer, como en la época de la Guerra Civil, solo 10 años habían pasado, sostenernos y hasta participar. Hay que saber que la policía francesa era muy activa en la frontera del Pirineo y otras, porque Franco lo pedía. Había artículos, muchos artículos de la época regionales explicando que había gente muy ladrones, bueno, todo tipo de gente muy sucia, muy. En el borde de la... Nunca decían que era gente resistentes pro-republicanos, nunca. Y en los intercambios diplomáticos entre el embajador de Francia en España y el ministerio, siempre el embajador escribe
escribía, pero se puede ver en los archivos, que hay que limpiar la frontera. Si no, entonces, como ya se reconoce poco a poco a Franco, hay un momento en que la coherencia reaccionaria es deshacerse y dar información. Y Franco, la administración franquista, envía un número de regimientos, de guardias civiles y todo. Y se acaba esto sangrientamente, creo. Y es un desastre político dentro del partido, hay que entender. No es solo, es que esto constituye una razón de separarse, de odiarse, es muy complicado. Yo pienso que ahora decirlo es que no fue bastante, decir bastante preparado en aquella época es hablar como todos hablaban en los campos. El gran tema de conversación era, si en el Ebro hubiéramos hecho esto, si Lister hubiéramos ganado. El Valle de Arán hay que tomarlo realmente como un... En fin, es así como yo lo tomo, cuidado. Una visión tenían, no es una visión, tenían que acabar el recorrido, como dijiste. Sabes que Luis Fernández, si tenéis posibilidad, yo trabajaría con mucho gusto sobre esto. Él lo trataba como el recorrido de Don Quijote. Ha hecho, lo tengo, un cuaderno donde pone cada etapa de Don Quijote enfrente de su recorrido de exilado. Y el Valle de Arán es un molino, pero el molino era realmente un enemigo. ¿Quién puede juzgar si es o no es el molino un enemigo? Para mí es un enemigo. Yo soy una Don Quijote. Yo soy hija de Don Quijote. El molino es un personaje que me quiere hacer daño. Y entre el momento en que pasaron la frontera y el momento de necesitaban morir por los que murieron, para dar sentido al hecho que la República falleció. O sea, es terrible. Papá me habló de eso al momento de morir. Y se ve que se iba con lo que llevaba de responsabilidad, de culpabilidad y también de que y por qué no hubiera sido posible. Sí, ¿entiendes? Para mí el fallo es tan impactante como la victoria, es decir que, bueno, claro, hay muertos, claro, eso, claro.
Ahora espero que no fueron manipulados, que fueron voluntarios realmente, como hubo en nuestra historia desde el 31 y antes. Gente que en un momento sienten que su conciencia les prohíbe no actuar. Y esto miras a tu padre, a tu madre, y les miras y te dices, ¿qué hubieras hecho? ¿Qué hubieras hecho? Así que el Valle de Arán fue además una catástrofe cuando piensas después que en el 48, el 50, hay orden de que Luis Fernández tenga que irse en un campo de Córcega, o otro compañero en Argelia, otro en Francia, en el territorio mismo, pero donde otros les dijeron que se vayan en el lado del bloque socialista y tuvieron que exilarse en otro país extranjero. Entonces, claro que el Valle de Arán toma un colorido muy rojo, muy sangriento, cuando después ves lo que ocurrió. Entonces, la guerra es una mierda total. Mientras la gente no deje la cosa patriótica y no entienda que las fronteras son también cosa de geopolítica y que mañana con la guerra tomaron Alsacia, Lorraine, pueden tomar, y que de nuevo se cambian las fronteras y tú perteneces ¿a qué? A tu papá, a tu mamá, ¿y qué? Tengo que salir ahí y pelear con mis vecinos. Cuando pienso en mis amigos de Yugoslavia, ellos mismos no entendían por qué tenían que tirar. La víspera comían juntos vecinos. Esta disciplina para mí es imposible. Imposible. Y sigo sin poder contestar a esta pregunta dicha de identidad, mi sola identidad, sola. Soy un ser humano. Soy de la Tierra, planeta Tierra. En fin, puede ser que no. ¿Quién sabe? Puede ser que soy marciana. Él era Hay que entender que esta generación fue formada por el siglo XIX. El catolicismo del siglo XIX es algo que te forma, ¿cómo decir? Sí, corta todo lo que puede salir del código. Y el siglo XIX es el siglo, como yo decía, de los imperios. El blanco, el jesuita, llevaba la civilización